¿Qué tal, amigos, abogados de toda Nicaragua? Muy buenos días. Les saluda el abogado Henry Picado Villagra. En ocasión de celebrarse el Día Nacional del Abogado este 29 de septiembre del año 2022, he decidido grabar un comentario o presentar más bien un breve análisis de mi último libro que se llama Proceso Penal Abreviado, que he escrito en este año y recientemente. El libro trata sobre todos los delitos menos graves y faltas penales que son de competencia del juzgado local penal en las cabeceras departamentales y los juzgados locales únicos de los municipios del interior de nuestro país. Bien, pues empezaremos por decirle que el artículo 563 del Código Penal establece la mediación previa en los delitos menos graves y faltas penales. Igual el artículo 55 al 58 del Código Procesal Penal regula todo lo que es el procedimiento de las mediaciones en delitos menos graves y faltas penales. Asimismo, el artículo 523 del Código Penal en adelante, todo ese capítulo establece todos los delitos menos graves y faltas penales, que son en total unos 30 delitos menos graves y faltas penales en el Código Penal nicaragüense. Pues vamos a hablar un poco de la estructura, cómo me quedó estructurado este libro, mi nuevo libro que se llama Proceso Penal Abreviado, para que conozcamos un poco y el que tenga interés puede solicitármelo después para hacérselo llegar. Pues iniciamos con la introducción diciendo que en Nicaragua tenemos una vasta experiencia en cuanto a la solución de conflictos penales a través de acuerdos de paz y de acuerdos de mediación. Recordemos también que la época de la guerra de los años 80 se finalizó o concluyó gracias a unos acuerdos que hubo en Zapuá, en el territorio del municipio de Zapuá, la frontera de Zapuá con Honduras. Gracias a esos acuerdos que hubo y a través de la mediación de organismos internacionales y muchas personalidades que participaron, se puso fin a ese conflicto bélico de derramamiento de sangre. Y en la historia de la humanidad, las sociedades, el mundo entero ha resuelto grandes conflictos a través de la mediación y a través de acuerdos de paz. Bien, muchos dicen que la justicia que se resuelve a través de la mediación o de los acuerdos se llama justicia negociada. Pues tienen razón en parte, porque la justicia se resuelve a través del diálogo entre las partes en conflicto. Aquí se prescinde del proceso penal, se prescinde de los juicios y se prescinde de hacer uso de los tribunales de justicia para reclamar el tuyo, el mío, o para dirimir un conflicto de carácter penal. En las mediaciones no se necesita, en los procesos, valga decir, aplicando el principio de oportunidad, no se necesita acusación previa. Muchas veces no se necesita la intervención de la fiscalía, en algunos casos la intervención del juez, en algunos casos sí, porque solo para que ejerza control de legalidad. Y es por eso que muchos doctrinarios, justicia negociada. También le llamamos nosotros, en el Código Procesal Penal nicaragüense, le llaman justicia restaurativa. Que la justicia restaurativa es que busca cómo solucionar los conflictos de carácter penal y obteniendo un resarcimiento a la víctima, ya que haya un acuerdo y que se busque la paz social, la convivencia armónica en la comunidad donde viven las personas que tienen conflictos. Recordemos que los conflictos se dan
producto del roce social, la comunicación entre personas, el trato entre personas. Es muy raro y no es común que ocurran conflictos entre personas que no se conocen, entre personas que no son ni vecinos, ni viven en la misma ciudad. Suele ser muy raro y a mucha excepción, excepto pues en aquellos delitos de accidente de tránsito, que uno anda a veces en otras ciudades donde no tiene amistad con la vecindad, ni lo conocen, y ocurre un accidente de tránsito, que es un delito imprudente. Ahí puede ocurrir esa situación, pero naturalmente la gama de delitos que se ocurren entre los seres humanos es producto del contacto, del roce social que tenemos entre los seres humanos. Veamos pues la mediación en Nicaragua. La mediación en Nicaragua ha tenido un gran repunte a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, Ley 406, en el año 2001, que entró en vigencia el Código Penal. A partir de allí se implementó con gran hidalguía los procesos de mediaciones en los delitos penales menos graves y las faltas penales. Es así que la Corte Suprema de Justicia invirtió millones de córdobas en capacitar a jueces, a fiscales, a defensores públicos, a operadores de justicia, así como también crear las instituciones que se llaman facilitadores judiciales, que hay facilitadores judiciales tanto en el campo rural como en la ciudad, y que estos operadores de justicia han resuelto conflictos de gran magnitud que han venido a colaborar a descongestionar la justicia formal en nuestro país. Eso es brevemente. Pero bien, este tema de las mediaciones tiene su vinculación y aplicación del principio de oportunidad, tiene su vinculación con la Constitución política, igualmente con la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el artículo 94 de la Ley Orgánica establece la mediación. La mediación no solamente para asuntos de propiedad, asuntos de familia, sino que la mediación penal se establece. Igual en el artículo 563 del Código Penal regula también la mediación en los delitos y faltas. Y en el artículo 55 al 58 del Código Procesal Penal regula las mediaciones que se pueden realizar. Veamos la vinculación también que tiene el principio de oportunidad con la ley del Ministerio Público. También regula que los fiscales perfectamente pueden aplicar ese principio de oportunidad siempre que esté dentro de los parámetros que la ley establece y exige. También este principio de oportunidad, ya sea la mediación o el acuerdo o la suspensión condicional de la persecución penal, trae consigo muchas ventajas para las partes y para el Estado. La ventaja para las partes es que pronto solucionan su conflicto. La ventaja para la víctima es que puede tener un resarcimiento económico. La ventaja para el Estado es que el Estado se evita invertir cantidad de dinero en haciendo un juicio menos grave. El Estado se evita pagar 5 o 6 audiencias, pagarles al fiscal, pagarle al defensor público, pagarle al juez, hay que pagar a un asistente de sala, a un secretario, hay que pagar la luz, el sistema de grabación, el sistema computarizado, y todo eso acarrea enormemente costos al Estado. Todos los juristas que quizás están viendo esta ponencia saben de las historias que nos contaban cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal allá por el 2001, la historia de un caso que se llamaba El Gallo, el juicio del gallo, que un vecino le comió el gallo al otro vecino, y ese gallo a lo sumo valía 50 córdobas, y el Estado, para llevar a juicio a ese vecino, al vecino que se había comido el gallo, invirtió cantidades. Creo que se hizo el presupuesto arriba de 200,000 córdobas, invirtió el Estado para poder procesar a esta persona que se había comido el gallo. Cuando, si hubiesen aplicado el principio de oportunidad, la mediación, lo hubieran resuelto nada más con un facilitador
o con una acta levantada por un notario, o con una acta levantada por un defensor público, o con una acta levantada ante el juez, y hubieran aplicado el resarcimiento, pues el pago del gallo que le hubiera pagado sus 50 córdobas el actor a la víctima. Pero esa es historia, pues, que quedó, está grabado y está editado en los libros de Nicaragua, en las clases que daba la escuela judicial hace 20 y pico de años, cuando nos instruyeron en el primer curso o posgrado que recibimos, que era técnica de litigación penal y la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Igualmente, el principio de oportunidad también cabe en aquellos tanto en las faltas como en los delitos menos graves, en los delitos de tránsito también, todo lo que es accidente de tránsito, lesiones, homicidio, que le llaman homicidio imprudente, cabe aplicar el principio de oportunidad y el resarcimiento a la víctima a través de esto. Igualmente, es importante saber dentro de esta gama de casos que también el acuerdo es parte del principio de oportunidad que pueden llegar las partes. Hay acuerdos condicionales, acuerdos de suspensión de la ejecución penal, acuerdos de suspensión del proceso, acuerdo que se hacen pues para que la víctima cumpla con determinados requisitos o parámetros, por lo menos indemnizar a la víctima, el alejamiento, que no se dé más agresiones, insultos, amenazas, y se llega a un acuerdo y se suspende la persecución penal y se da un plazo de vigilancia, y una vez que el autor o el imputado cumple ese plazo y las condiciones por las que se suspendió ese proceso, se dicta la sentencia de extinción de la acción penal. Asimismo, los fines del acuerdo es llegar a una paz social, al resarcimiento de la víctima y obtener una justicia ágil, pronta y más economía procesal. Igualmente tenemos que hablar dentro de esto el tratamiento procesal que se le da a los delitos, a las faltas penales. Vamos a hablar primeramente de las faltas penales. ¿Cómo se puede resolver una falta penal? Uno, se puede resolver acudiendo ante un facilitador de justicia. En las comunidades rurales hay facilitadores de justicia y también en la ciudad. Allí puede concurrir las dos partes y el mediador, que es el facilitador, le va a explicar las reglas de la mediación, le va a orientar sobre todo eso, le va a decir también el alcance de la mediación y va a establecer, levantar el acta de mediación si hay acuerdo, y ahí se soluciona el conflicto. Uno. Dos, también puede acudir las partes ante un notario público. El notario público va a hacer esa acta de mediación en escritura pública y va a establecer todos los acuerdos que establece el caso concreto. Asimismo, puede acudir ante el fiscal a hacer la mediación. Igual el fiscal va a explicarle el sentido y alcance de esa mediación, el cumplimiento de los acuerdos, para que no se reabra el proceso penal y las partes solucionan así el conflicto. También la mediación puede ser realizada ante el juez local penal. Una vez que se presenta la acusación, el juez en la primera audiencia, que se le llama audiencia de mediación y audiencia preliminar inicial, allí el juez va a instar a las partes a que lleguen a un acuerdo reparatorio, a una mediación, donde ellos puedan solucionar su conflicto satisfactoriamente. Y ahí las partes tienen la oportunidad de resolver ese conflicto. Así es que son ante esas instancias, 4 instancias que puede acudir una persona por cualquier delito menos grave o por una falta penal a resolver su conflicto. Ante el facilitador, ante un notario, ante el fiscal y ante el juez. Existía, pues, antes se hacían las mediaciones ante la policía, ante el jefe policial, ante el jefe de sector, ante el investigador, pero el código no quedó establecido que una acta policial sea un instrumento válido
para terminar un conflicto. Sin embargo, debo de reconocer que hay zonas alejadas y muy remotas, por ejemplo, Ayapal, Bocay, Bocana de Paigua, zonas muy remotas donde quizás no hay un notario, la policía hace mediación. Y siempre pues que tenga el propósito de solucionar ese conflicto social, pues es bueno y que las partes cumplan. Pues lo que pasa es que esa acta que hace el oficial de policía no tiene carácter de coercibilidad y no puede ser usada para llevar a un juicio penal por incumplimiento de ese acuerdo. Solo las otras actas que hacen los otros funcionarios. Bien, tenemos también la suspensión condicional de la persecución penal. También es un principio de oportunidad que se aplica. Esto solo se hace ante el juez. Solo el juez puede acordar la suspensión de la persecución penal y siempre en aquellos delitos menos graves. Esto aquí no se llama falta. En falta no, solo en delitos menos graves se puede acordar la suspensión de la ejecución penal. Por ejemplo, en delitos, ahora pues actualmente con un acuerdo que dictó la Corte Suprema de Justicia, en el caso de la Ley 779 se puede acordar la suspensión de la persecución penal en las amenazas, intimidación y en los delitos también de omisión deliberada de prestar alimentos o incumplimiento de deberes alimenticios, en delitos leves pues de carácter que tiene que ver con la 779 se puede acordar la suspensión de la ejecución penal y en otros delitos también menos graves. Asimismo, las reglas del régimen de prueba que debe de someterse el imputado para que se cumpla con lo acordado en la suspensión de ejecución penal es estricto cumplimiento. Si incumple cualquiera de los acuerdos, se va a reabrir el proceso y lo van a mandar a juicio nuevamente. Bien, veamos ahora un poco el tratamiento procesal que se le da a las faltas y a los delitos menos graves. Cuando ocurre una falta penal, por ejemplo, el robo de una cadena o una empleada doméstica pues que le roba la plancha a su patrón, la patrona va a poner la denuncia. El paso número 1 es poner la denuncia en la policía va a hacer las investigaciones, ocupa el objeto que ha sido hurtado, detiene a la persona o la cita y ahí nomás lo convoca en sede policial a que puedan llegar a una mediación. Las partes pueden llevar un notario para que le haga la mediación o pueden llevar un facilitador o pueden llevar un defensor público para que le haga la mediación. Si hay acuerdo de mediación, el actor le regresa la plancha o le regresa el dinero, porque si la plancha ya no lo tiene, le paga. Ahí nomás se termina el asunto, se soluciona, sale libre la persona. Únicamente la mediación la remiten al juez local para que ejerza el control de legalidad del cumplimiento de los acuerdos que hubo allí. Así se hace, ese es un tratamiento procesal para la falta. Igual para cualquier otro tipo de falta. Hay faltas, por lo menos asedio, hay exhibicionismo, hay falta de agresiones verbales, agresiones físicas, lesiones leves, amenazas verbales que son falta. Todo eso, ese es el tratamiento procesal. Pero también, si la persona no acude a poner la denuncia, el otro tratamiento procesal es que si la persona, la víctima, le ocurre pues un caso de eso, que alguien la anda asediando, siempre que el asedio no sea con propósitos sexuales, ¿sí? Porque si no se le aplica otra norma. Y que sea un asedio entre un hombre y otro hombre, entre una mujer hacia otra mujer, y que no tenga ningún rasgo de parentesco ni de que sean cónyuges, porque si no se aplica la ley 779. Pueden acudir ante un notario público, el notario público les hace la mediación y ahí concluye el asunto. También, en el caso de que sea en flagrante delito, que se agarró a alguien que iba hurtándose, por lo menos se iba robando una bicicleta, entonces un hurto menor, si la bicicleta vale tal vez unos 400 cordos, una bicicleta usada pues y en mal estado,
Entonces la policía lo detiene y las personas pueden llegar a una mediación en sede policial, siempre con la intervención de un notario o de un defensor público o de un facilitador. Igualmente pasa en el caso a la fiscalía acusa. Si es un delito, un hurto menor, la fiscalía puede acusar, a veces acusa el policía investigador, presenta la acusación ante el juez y el juez los convoca en la primera audiencia a que lleguen a una mediación y a un acuerdo reparatorio. Así funciona. En el caso de delitos menos graves, un accidente de tránsito, alguien iba en una camioneta y otro iba en una bicicleta, lo atropelló, le lesionó y le dañó la bicicleta. Entonces van a ver el dictamen médico que dice si son lesiones leves o solo raspones, chimones, como decimos. Entonces el actor le va a pagar los daños con el seguro que tiene vigente. Si tiene vigente el seguro, le paga. Si no tiene el seguro vigente de daños a terceros, tiene que pagarlo personalmente, económicamente. Llegan al acuerdo, a una mediación, ahí nomás en sede policial, y remiten el asunto para el juzgado para que el juez ejerza control de legalidad y ponga en libertad al acusado y convoque pues a la audiencia de control de legalidad y a los plazos de extinción. Así funciona. También lo puede hacer ante el fiscal la mediación. Igualmente tenemos aquí el funcionamiento de las faltas, ya lo explicamos. Vamos a explicar ahora el procedimiento también. En el caso de justicia especializada de niñez y adolescencia, hay un procedimiento también para tratar los delitos y faltas penales regulados en el Código de la Niñez y Adolescencia. Ahí igual se lleva ante el juez hace el procedimiento, puede tener intervención el procurador. Recordemos que el Código de la Niñez y Adolescencia es de 1998 y en ese año no había fiscales, entonces dice que la intervención es del procurador, pero ya hay un acuerdo que se entiende que debe ser la fiscalía, los procuradores no intervienen, pero siempre el código sigue citando la PGR como el ente acusador. Pero también se pueden hacer mediaciones en el caso de los delitos cometidos por niñez y adolescencia. Igualmente, los delitos regulados por la ley 779, en el acuerdo que se dictó en el año 2014, donde establece las mediaciones previas en los delitos menos graves y faltas penales conforme a esta ley. Bien, creo que ha sido un momento pues de reflexión que hemos compartido sobre mi nuevo libro que se llama Proceso Penal Nicaragüense, y la última parte que cito en el libro es el detalle de la gran gama de delitos menos graves, clasificación de delitos menos graves, y al final también acompaño modelos de 10 mediaciones en caso de faltas penales que están ahí en el libro, que pueden leer. Hay mediaciones por exhibicionismo, por agresiones, por asedio, por accidente de tránsito, por estafa menor, por hurto menor. Hay 10 modelos de eso. Espero pues que sea de provecho y feliz día del abogado nicaragüense. Muchas gracias.